Bendiciones. Vamos a continuar con la explicación de nuestra carta. Estamos en el video número 16. Estamos analizando el capítulo 3 desde el 1 al 23, donde estamos viendo una comunidad desordenada, tomando como ejemplo la comunidad de Corintios, la congregación en Corinto, en primera carta a los Corintios. Y estamos viendo los aspectos de ese problema que hay en la congregación, y todavía continuamos analizando acerca del partidismo, como aparece en los versículos del 4 al 23, pero concentrándonos particularmente ahora en el versículo 10. En el último video, antes de este, en el video número 15, estábamos hablando acerca de que cuando en la congregación de Corintios dejaron de tener a Cristo, dejaron de poner a Cristo como el punto central de la congregación y comenzaron a enfocarse en las personalidades. Recordemos que se menciona a dos personajes, Pablo y Apolos, y Pablo defiende la situación diciendo que ni él ni Apolos son alguien, sino Dios que da el crecimiento, que ambos son colaboradores en la viña del Señor, son colaboradores en la expansión del cristianismo. Y mencionamos que cuando en una congregación se olvida de las características que cada uno como seres, como humanos que tenemos en la congregación, de colaboradores, se nos olvida nuestra calificación, se nos olvida el puesto que Dios nos ha proporcionado, y comenzamos o se comienza en la congregación a ensalzar la personalidad de los individuos. He mencionado constantemente el predicador, ministro, evangelista, anciano o diácono, cualquiera que sea la personalidad que en la congregación es exaltada. Es cuando entonces comienza a quitarse a nuestro Señor Jesucristo de ser el personaje importante en la congregación, y entonces el humano, la persona, la personalidad, el carácter de esta persona, o la persona con su carácter importante, comienza a ser lo más elemental, lo más importante en la congregación. Estos personajes entonces en Corinto, ellos estaban inconformes a la gracia. Vamos a decir que estaban inconformes a la gracia recibida porque, bueno, pues habían puesto ya a Apolos como su guía y a Pablo como su guía. Y bueno, Pablo ya les mencionó hasta el versículo 9 en la lección anterior, en el video anterior. Mencionamos lo que Pablo dice para concluir. Dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes, los corintios, claro que se usa el español de España, dice: vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Algo que no tenemos que olvidar. Los predicadores, los ancianos, los diáconos, los evangelistas, cualquier persona de autoridad que se encuentre en una congregación, somos colaboradores de Dios. Y la congregación que recibe la transmisión, que recibe la enseñanza, que se le transmite el conocimiento, son labranza de Dios, son edificio de Dios. Versículo 9, son la iglesia local que ha sido creada, fundada por algún evangelista, y que ahora está creciendo gracias a la enseñanza acerca de Dios que le proporciona algún instructor o varios instructores. Ahora, en este versículo 10 lo vamos a analizar de esta manera. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento, y otro, refiriéndose a Apolos o a otro instructor, dice: otro edifica encima. Y luego Pablo concluye el verso 10 diciendo: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a entender esta sección con algunos diagramas, algunos dibujos y estas explicaciones. La gracia. Los corintios estuvieron inconformes a la gracia de Dios, estuvieron inconformes a lo que Dios les proporcionaba, y consideraron que sus evangelistas, sus maestros, sus instructores eran quienes daban la salvación. Por eso dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Estamos hablando la carnalidad, el partidismo aquí, como toman partido, como en cualquier grupo político. Ahora bien, vamos a analizar este aspecto, gracia. ¿Qué cosa es gracia? Miren, gracia habla acerca del regalo inmerecido, y esto tiene sustancia, tiene importancia en la siguiente cuestión. Aún en la concesión de posiciones en la iglesia, otra vez, aún
en la concesión de posiciones en la iglesia, la gracia es fundamental. Así que, ¿qué puesto tiene usted, hermano o hermana que me está viendo en estos momentos? ¿Qué puesto tuvo Pablo? ¿Qué puesto tuvo Apolos? ¿Cuáles eran las tareas que desempeñó Pablo allí en Corinto? ¿Cuáles son las tareas que está desempeñando Apolos u otros evangelistas? ¿Cuáles son las capacidades que cada uno de los miembros de la congregación de Corinto tienen? Porque Pablo dice, él menciona, dice, esta situación, verso 10, voy a releer, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Entonces Pablo dice que él es lo que es porque él ha recibido por parte de Dios una tarea específica, un regalo, un don específico. Tiene que ser el evangelista de los gentiles, tiene que ser en esos momentos de la historia el que va a expandir el evangelio con mayor intensidad que los demás apóstoles. No digamos que los demás apóstoles no son importantes, todos son importantes. Pero notamos en el estudio del Nuevo Testamento cómo el trabajo de Pablo viene siendo sobresaliente, quizá en nuestra concepción humana, viene siendo sobresaliente, o el trabajo de los demás evangelistas no se da a conocer tanto como el de Pablo y el de Pedro en el libro de los Hechos. Así que entonces Pablo se desciende de la nube a la cual lo habían subido los corintios y dice, yo trabajo así porque esa es la gracia que Dios me ha dado, versículo 10. Entonces encontramos aquí algo interesante, los niveles de la gracia. ¿Qué son los niveles de la gracia? Bueno, Pablo nos presenta una idea interesante. Cuando Pablo dice en el verso 10, dice, yo puse, como perito arquitecto, puse el fundamento, dice el verso 10, y acerca de Apolos dice, otro edifica encima. No se menciona Apolos, pero cuando Pablo dice, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos, la idea es lo siguiente. ¿Quién puso el fundamento de la congregación allá en Corinto? Bueno, estamos encontrando que Pablo dice, yo puse el fundamento, la base, lo más importante, lo que soporta algo. Dice, y otro edifica encima. La idea, la presentación de un edificio, cuando se dice que edifica encima, significa que ambos tuvieron una actividad que realizar. Uno, el iniciador, puso el fundamento. Dos, el que va a educar, a instruir, a enseñar a los miembros, son los que están edificando, pero sobre el fundamento ya puesto. No puede ser modificado el fundamento. Por supuesto que el fundamento que Pablo puso fue Cristo Jesús crucificado. No hay otro fundamento en la iglesia más que Cristo Jesús crucificado. Ahora, ¿qué más dice Pablo en esta presentación que estamos realizando en estos momentos? Bueno, simplemente lo que Pablo está diciendo, que cuando, en versículo 10, dice, mire, déjenme leérselos, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es importante, eso de mirar cada uno cómo se sobreedifica. En los versículos 11, 12 y 13 se encuentra una explicación, se encuentran unas palabras claves que son interesantes, vamos a analizarlas. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia y de cada congregación local. No se puede poner ningún otro fundamento, dice Pablo. Y si, dice Pablo, verso 12, sobre ese fundamento alguno edificare, y menciona aquí elementos metales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. No vamos a profundizar en las características que Pablo está mencionando acerca de los metales y de las piedras preciosas. El oro resiste grandes temperaturas antes de fundirse, la plata también resiste altas temperaturas antes de fundirse, y las piedras preciosas por lo consiguiente.
Pero cuando menciona aquí los tres elementos que son fáciles de destruirse, como la madera, el heno y la hojarasca, hace una comparación y una diferenciación entre tres elementos que son difíciles de destruirse y tres elementos que son fácilmente destruibles. Cuando Pablo menciona eso, lo que vamos a entender, para no hacer análisis profundo de cómo se funde el oro, cómo se funde la plata o qué clase de piedras preciosas son las que existen en el mundo, no vamos a mirar nada de eso, sino nada más la resistencia, la durabilidad de ambas clases de materiales. Los resistentes, el oro, la plata y las piedras preciosas. Lo que es terminal fácilmente, la madera, el heno y la hojarasca, cuando son ambos grupos de materiales son probados por el fuego. Así que encontramos una circunstancia interesante en el versículo 13. Versículo 13 nos está diciendo que en el día del juicio final, en el día en que venga ya la destrucción final, según el versículo 13, dice el texto, dice, el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El día del fuego, vamos a considerar el día del fuego, el día del juicio final. El día del fuego, la obra de cada uno será probada, la obra de cada uno será calificada. Se notará entonces la calidad de la obra. ¿Cuál es la calidad de la obra que usted está realizando en el lugar donde usted se encuentra? No sabemos, solamente usted sabe y Dios sabe la calidad o la cualidad de la obra que usted está realizando. Pero tengamos una seguridad en lo que dice Pablo en el versículo 13. El día del juicio final, el día del fuego, la calidad o la cualidad de la obra de cada uno de nosotros va a ser probada con fuego. Y cuando dice que va a ser probada con fuego, significa que el Señor dará su calificación final. Ahorita en estos momentos no nos vamos a calificar nosotros, porque podemos mal calificarnos. ¿Qué obra ha hecho usted, hermano o hermana que me está viendo? ¿Qué obra he hecho yo en estos momentos, hasta estos momentos de mi vida? ¿Qué obra hemos hecho cada uno de nosotros en el área donde Dios nos ha puesto a trabajar? Bueno, esa obra que hemos hecho, tenemos que hacer un análisis sencillo, no necesita ser muy profundo, acerca de los resultados de nuestro trabajo en el lugar donde nos encontramos. ¿Puede usted hablar acerca de su obra durante el lapso de 20 años? Debe de. ¿Puede usted saber o conocer o intuir cómo será calificada su obra? Debe de ser. No, usted no se la va a calificar, ni yo tampoco me la voy a calificar. Pero el Señor es el que va a calificar las obras de cada uno, así como se lo dijo Pablo a los Corintios en el versículo 13, capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno va a ser calificada. Ahora, vamos a encontrar aquí unas cuestiones. ¿Qué es lo que sucede con las obras que son hechas con estos materiales? Que hablamos de durabilidad. Oro, resistencia, plata y valor también. Piedras preciosas. Piedras preciosas. Voy a poner la palabra más ya no me ocupo en el recuadro. ¿Qué resistencia van a tener estos materiales ante el fuego? ¿Cómo va a ser el resultado después de que el fuego del juicio califique la obra de cada uno? Según el versículo 12, hay obras que son calificadas por Dios como obras duraderas, resistentes y otra cosa, valiosas. La obra que usted está realizando es una obra valiosa, hermano. Hermana o hermano, es una obra que delante de Dios es importante y tiene esta característica. ¿Cuál es la característica que tiene? No se queman. O sea, el fuego las prueba, pero estas obras no se queman, no se destruyen, no desaparecen. Resisten el paso del tiempo, resisten el paso de los años, vamos a decir, el fuego, resisten los problemas, resisten cualquier circunstancia y la obra permanece. Nuevamente, donde usted se encuentre,
Yo no puedo saber si la obra que usted está realizando tiene durabilidad de 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. No sabemos, pero es su obra. Y usted está luchando porque esa obra crezca, se permanezca, resista. ¿Está usted haciendo lo correcto o hay en su congregación donde usted se reúne problemas precisamente de partidismo, en donde miembros de la congregación dicen, yo soy del hermano predicador fulano de tal, y otro dice, no, yo soy del hermano evangelista fulano de tal, no, yo apoyo al anciano fulano de tal, no, yo apoyo al diácono fulano de tal? ¿Existe ese problema en la congregación donde usted se reúne, donde usted se encuentra? ¿O ni siquiera hay todavía este tipo de personalidades que deberían de existir? Los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los maestros. ¿O es usted un todólogo? ¿Es usted el hermano que es el que predica, es el que evangeliza, es el que recoge a los enfermos, es el que acarrea a los hospitales, a los que tienen necesidades, es el que lleva a la hermana y al hermano viejito, lo lleva a la tienda para que compre y usted está esperando en el carro hasta que termine de comprar? ¿O es usted el hermano, la hermana que carga sobre sus espaldas las cargas de toda la congregación, el que les presta, el que les da, el que les surte? Creo que tenemos una mala aplicación acerca del ministro. En muchos lugares, el ministro, fíjense bien, el ministro, el evangelista, es el que sostiene a la congregación, el que ayuda, el que trabaja, el que visita, el que evangeliza, el que enseña, el que apoya a las viudas, el que consuela a los necesitados. Pero según las Escrituras, entendemos que la iglesia es la que debe de proveer para aquel obrero que trabaja. Entonces, encontramos, más en nuestro mundo latino, encontramos circunstancias incorrectas. En mayoría de congregaciones, los hermanos predicadores, los hermanos sufridos con sus esposas, son quienes sostienen a la congregación y sacan de sus fondos, de su dinero personal, para ayudar a la congregación. Cuando debería ser al revés. Cada congregación debe de entender su responsabilidad y debe entender que el obrero es digno de su salario, el predicador es digno de su salario, es digno de lo que gana, y la congregación debe de suplir para sus necesidades. Tenemos un problema ahí en el mundo latino. Cuando la iglesia hispana no contribuye para el sostenimiento de su predicador, estamos en problemados. Y siempre esperamos que el predicador, muchas congregaciones esperan que el predicador los ayude a ellos. ¿Por qué será esto? Tengo un pequeño librito, a ver en qué momento se los envío, si es posible, si alguien me lo solicita, donde hablamos acerca de cómo se han trastocado, cómo se ha cambiado el plan de Dios. Dios ordenó que cada predicador viva de la iglesia a la cual se le está enseñando. Sin embargo, debido a que muchos predicadores reciben sostenimiento del extranjero, los hermanos latinos son listos. Y dicen, no, ayúdanos tú, porque a ti te dan dinero del extranjero. Y por lo tanto tú tienes la obligación de ayudarnos, porque ese dinero que te dan a ti no es para ti, es para toda la congregación. Y esas congregaciones que van creciendo con esa mentalidad de ser nada más solicitadores, personas que estiran la mano para que les den, son congregaciones que tienen problemas. No han entendido la real función de ser una congregación de la Iglesia de Cristo y su responsabilidad de ayudar para el mantenimiento, el sostenimiento, el sustento de aquel que nos enseña, de aquel que nos predica. Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos hablando acerca de que puede existir dos clases de obras posibles. Una que sea con estos elementos que son prácticamente indestructibles. Recuerden que el fundamento puesto es Cristo Jesús, en el dibujo que hice anteriormente. El fundamento es Cristo, no hay otro fundamento. Y cada uno de nosotros, cada uno de los predicadores, evangelistas, ancianos, diáconos, encargados de congregación, edifican sobre ese fundamento. Si su obra es importante, no se va a quemar. Quiere decir, va a perdurar, va a durar. Pero cuando Pablo menciona los otros materiales, cuando dice acerca de la madera, del heno y la hojarasca, déjenme escribir aquí las palabras, madera, heno, el heno viene siendo como la pastura, el zacate, heno, hojarasca, cuando las obras son consideradas construidas con este material que Pablo está diciendo, ese material no es durable.
que inmediatamente, voy a poner la palabra aquí, sí se queman, para no usar la palabra que son combustibles, sí se queman. Ante la primera prueba fuerte que tiene la congregación, desaparece, se va, se muere. Cierran el edificio y ya no existe más Iglesia de Cristo. Posiblemente el edificio ahí se quede, edificio pequeño, grande, mediano, como quiera que sea, ahí se queda. Pero ya no resistió los embates del pecado, no resistió los embates del tiempo, no resistió los embates del conocimiento, vamos a decir así, de la emigración de jóvenes hacia las grandes ciudades, y las congregaciones van envejeciendo. Cuando la obra de nosotros es de esa manera, el mismo versículo 12 nos dice, nos habla acerca de este material. Nos está diciendo entonces que hay dos posibilidades entonces. ¿Qué clase de congregación está usted alimentando, hermano predicador o hermano miembro de la congregación encargado de la obra? Porque no hay un predicador calificado. Déjenme hacer estos signos de decir predicador calificado, porque a veces consideramos que el hermano que proviene de una escuela bíblica es el más calificado, cuando en realidad dentro de la misma congregación existen líderes capaces, personas capaces que pueden tomar la batuta para educar a sus compañeros cristianos. Aquel de ustedes que sea el más espiritual, que conozca más de las escrituras, puede tomar el lugar del predicador. No esperen ustedes como congregación que venga un predicador de fuera para darle instrucciones o manejar la congregación. Otro gran error que existe en muchas congregaciones hispanas, que pensamos que si no tenemos un predicador graduado, entonces no podemos subsistir nosotros. Hermanos, si la congregación ha sido educada, es una congregación de oro, plata, piedras preciosas, quiere decir fuerte, resistente, subsiste a todos los problemas. Ahora, si la congregación es hueca, débil, debilucha, sin interés en nuestro Señor Jesucristo, entonces sí, la congregación es madera, es heno, es hojarasca, no resiste los embates del tiempo, no resiste los problemas y fácilmente es destruida. No tenemos predicador, pues mejor cerramos porque no hay quien nos enseñe. Falacias, cosas incorrectas. Ahora bien, esto que estamos viendo entonces es para que entendamos que hay inconformes a la gracia. Hay gente que va a ser descalificada, o congregaciones o obras que van a ser descalificadas en el día del juicio final. Termino mi presentación en estos momentos y nos miramos en el video 17 para mirar el siguiente punto. Va a ser el punto E, donde vamos a hablar acerca de la fuente del partidismo. ¿Cuál es la fuente del partidismo? Que tengan ustedes bendiciones y nos miramos en el video número 17. Hasta luego.